Estimados estudiantes, un placer saludarlos. Espero se encuentren muy bien. El objetivo de este video es resolver problemas utilizando la multiplicación y división de fracciones y números decimales. Sin embargo, también vamos a incluir en este video lo referente a ejercicios con operaciones combinadas, es decir, ejercicios que tengan multiplicación, división, suma o resta de fracciones. También lo podemos combinar con los decimales, sin embargo, lo vamos a trabajar las fracciones por un lado y los decimales por otro. ¿Qué es lo que tienes que recordar para poder hacer este tipo de ejercicios? Primero, el orden, cuando intentas resolver ejercicios del estilo que te voy a mostrar a continuación, hay un orden de prioridad. Entonces, lo primero es, si hay paréntesis, se resuelve lo que está dentro de él. El segundo paso sería hacer las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y el tercero, las sumas y las restas. Ese es el orden que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. Entonces vamos a aplicar, es decir, vamos a resolver este ejercicio y si te fijas hay una resta y hay una división. Entonces yo no puedo restar 11 sexto menos 8 quinto, no, porque si vemos el orden de prioridades o el orden de las operaciones, primero se realiza la división y después la resta. Entonces comenzamos, voy a trabajar acá. Primero voy a tomarlo aparte y después voy llevando los resultados hacia el ejercicio. Entonces, primero, aplicamos la división de fracciones. Tienes que recordar cómo se realiza la división de fracciones. Entonces, si recuerdas, para dividir fracciones, la primera fracción queda igual. La primera fracción es 8 quinto y se multiplica por el inverso de la segunda. ¿Cuál es el inverso de la segunda? Si la segunda fracción es 4 séptimo, su inverso es 7 cuartos. Entonces, por el inverso de la segunda. Para hacer estos ejercicios también debes recordar cómo multiplicar, cómo sumar, dividir. Por eso es importante la práctica de estos ejercicios para que te sea más fácil resolverlos. 7 cuartos. Ahora, ¿cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? Si recuerdas, la multiplicación de fracciones se realiza de manera lineal. Es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Yo lo voy a hacer de manera más directa. De una vez vamos a multiplicar cuánto es 8 por 7 y 5 por 4. Entonces, 8 por 7 es 56 y 5 por 4, 20. Esa es la multiplicación la división de las dos fracciones. Sin embargo, si observas esa fracción resultante se puede simplificar. ¿Qué significa simplificar? Buscar un divisor que divida tanto al numerador como al denominador, un divisor común. ¿Quién divide el 36 y divide el 20? Como son números pares, tienen mitad. Entonces, mitad de 56 sería 28. Mitad de 20 sería 10. Luego el 28 y el 10, como son números pares, tienen mitad nuevamente. Mitad de 28, 14 y mitad de 10, 5. Si te das cuenta, ya la fracción no se puede seguir simplificando. Se dice que es una fracción irreducible. Esta fracción, fíjate que la fracción original era 56 veinteavos. Si yo divido entre 4, la fracción me da el último resultado. Es decir, yo aquí dividí dos veces entre 2 y después 2. Pero también hubiese podido obtener el mismo resultado si divido directamente entre 4. 56 entre 4 es 14 y 20 entre 4 es 5. Entonces, esta fracción es el resultado de la división. Entonces, ya realicé esta operación que está acá. A ese resultado lo voy a restar con 11 sexto. Entonces escribo 11 sexto menos
lo que me dio al realizar la división. O sea, menos. ¿Cuánto me dio acá? 14 quintos. Y ahora tenemos una resta de fracciones. Entonces, recuerda que la resta de fracciones se hace de manera, se hace en forma de cruz. Entonces diríamos, si tú lo sabes hacer por el mínimo común múltiplo, también puedes hacerlo a través de ese método. Entonces se multiplica el 11 por el 5. O sea, acá 11 por 5, que sería 55, menos 6 por 14, que sería 84. 84. Y 6 por 5, que sería 30. Luego, lo que hacemos es, en la parte superior tenemos una resta. 84 y me quitan 55, sería 29. Y ese 29 es negativo porque el 84 es más grande, dividido en 30. Si te fijas, esa fracción no se puede reducir, porque el 29 no tiene ni mitad, ni tercera, ni quinta, ni cuarta. El 30 tiene quinta y tiene tercera y mitad. Entonces queda hasta allí. Entonces el resultado, vamos a resaltarlo en otro color, es menos 29 treintavos. Entonces, repito, en este ejercicio en particular, podemos vernos tentados a resolver primero la resta, pero no es así. Se resuelve primero la división y después, resultado de la división, ahí sí podemos hacer la resta. Recuerda mantener el orden de las operaciones. Vamos con el segundo ejercicio. Solamente hay 3 ejercicios porque en la guía también tienes otros y en el que se muestran los pasos. Todos los pasos están allí. Vamos con este. Fíjate, si recordamos lo que estaba en la pizarra, nos dice que primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo 2 paréntesis. Tengo que resolver por un lado la multiplicación y por el otro lado la resta de fracciones. Entonces, lo voy a hacer acá abajo y los resultados los voy colocando allí en la parte superior. Entonces, a ver acá. Multiplicación de fracciones. Multiplico numerador con numerador. Es decir, 10 por 9 y 6 por 5. 10 por 9 sería menos 90 y 6 por 5 sería 30. Si te das cuenta, 90 entre 30 da un número entero. Eso es menos 3, porque 3 por 30 es 90 y más por menos, menos. Sería menos 90. Entonces, el resultado de la multiplicación de esas fracciones es menos 3. Dividido entre el resultado del segundo paréntesis. Y ese paréntesis, como les acabo de mencionar, tengo una resta. Lo voy a hacer acá para que lo puedan ver con mayor facilidad. Entonces multiplicamos 3 por 9. Vamos a ver acá. Sería 3 por 9, que sería 27, menos 8 por menos 8. Entonces, en la parte del numerador tenemos 27 menos 8 por menos 8 sería menos 64.
dividido en el producto de los denominadores. 8 por 9, 72. Entonces, en el numerador tenemos una resta. ¿Cómo se realiza esa resta? O también lo puedes ver de otra manera. Recuerda que cuando delante de un paréntesis hay un signo menos, el número que está dentro del paréntesis cambia de signo. Es decir, si es menos 64 pasa más 64 dividido en 72. Luego lo que queda es sumar el numerador y dividirlo entre el denominador, es decir, escribir la fracción. Entonces allí tendríamos 91. 27 más 64, eso es 91, dividido en 72. Bien, ahora este resultado, que es, vamos a colocar acá colores para que puedan ayudarlos un poco más. Este es azul, entonces el resultado de acá es el azul. Ahora el resultado nos dio 91/72. Veamos si ese resultado se puede simplificar. El 72 tiene segunda parte y tercera parte, pero el 91 no. Entonces lo dejamos así. Ahora tengo una división. Fíjate que entre los dos paréntesis había una división de un número entero por una fracción. Como es una división, primero que ese número menos 3 yo lo puedo escribir en forma de fracción. Si es menos 3 y le agrego un 1, en la parte de abajo no pasa nada. Sería menos 3 dividido en 1. Y menos 3 entre 1 sigue siendo menos 3. No ocurre nada. Sencillamente lo estoy escribiendo en forma de fracción. Como es una división en tres fracciones, la división se cambia por el signo por. Entonces repito, cuando divido fracciones, la primera fracción queda igual, que en este caso es menos 3 dividido en 1, y se multiplica por el inverso de la segunda. El inverso de la segunda es 72/91. Entonces lo que hago es invertir la fracción, ese es su inverso. 72 dividido en 91. Y ya sabes multiplicar fracciones. Se multiplica numerador con numerador, que sería 72 por 3. Eso sería menos por más, menos. Sería 216. La multiplicación de 3 por 72 sería 216. Y 1 por 91, 91. El 91 no tiene ni segunda ni tercera. Lo dejamos así. Ahora bien, vamos con el tercer ejercicio. Aquí tenemos sumas, divisiones y multiplicación. Recuerda, no puedes realizar esta suma. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay una prioridad. Y la prioridad en este caso es paréntesis. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo una división. Entonces, para dividir dos fracciones, la primera fracción queda igual, que es 5 cuartos, y se le resta el inverso de la segunda. En este caso la fracción es 15 séptimos, ahora la fracción será 7 quinceavos, que es su inverso.
Perdón, aquí va el símbolo de división, de multiplicación. Aquí es multiplicación. Entonces multiplicamos 7 por 5 o 5 por 7, ya que la multiplicación es conmutativa. 5 por 7, 35. 4 por 5, 60. Si te das cuenta, esa fracción es una fracción irreducible. Perdón, es una fracción reducible, se puede simplificar porque ambas tienen quinta parte. Entonces, ¿qué significa la quinta parte? Dividir entre 5. Entonces, si yo divido entre 5, sería 35 entre 5, 7. Si yo divido 60 entre 5, eso es 12. Y la fracción sería 7 doceavos. Es decir, que la división entre 5 cuartos y 15 séptimos me da 7 doceavos. Ahora sustituyo el 7 doceavos donde estaba la división. Entonces digo, menos 7 más, y escribo el 7 doceavos. Y eso está multiplicado por 12 quintos. Ahora, ¿qué operación corresponde hacer en este momento? Repito, posiblemente te veas tentado a sumar menos 7 más 7 doceavos, pero recuerda el orden de prioridad, primero es la multiplicación. Así que yo voy a tomar esta multiplicación, la voy a hacer acá. Y quiero que observes algo. Si te das cuenta, hay un 12 que está multiplicando y hay un 12 que está dividiendo porque está en el denominador. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es 2 entre 12? 2 entre 12 es 1. Un número entre el mismo número siempre es la unidad. Así que yo puedo decir que se cancela. Yo puedo decir que el 12 que está arriba con el 12, o sea, el 12 que está en el numerador con el 12 del denominador, se cancela y la cuenta se hace más sencilla. Ese 12 se cancela con el 12 de abajo y la multiplicación no tengo que hacer, sencillamente escribo el resultado que sería 7 quintos, es decir, me ahorro el paso de hacer la multiplicación. Eso ocurre siempre y cuando el número que está en el numerador es exactamente igual al número que está en el denominador y ambos estén en forma de multiplicación. Quedaría el resultado 7 en el numerador y 5 en el denominador. Sería 7 quintos. Entonces acá viene quedando el menos 7 más lo que me dio o el resultado de la multiplicación. ¿Cuánto fue el resultado de la multiplicación? 7 quintos. Entonces, y tengo una suma de fracciones. Le puedo colocar a este menos 7 un 1 para que me queden dos fracciones. Voy a colocar de una vez y ahora tengo una suma de fracciones. Recuerden, multiplico el menos 7 por 5, eso es menos 35. Menos 35. Más 7 por 1, 7. Dividido en 1 por 5, 5. Tengo en la parte del numerador una suma de signos diferentes. Entonces, signos diferentes se restan. 35 y me quitan 7, eso es
28, pero se coloca el signo negativo porque el 35 es el más grande. 28 quintos es el resultado y 28 quintos no tiene ni segunda, ni tercera, ni cuarta parte. O sea, el 5 tiene quinta, pero el 28 no. Entonces quedaría así, ese es el resultado. Ahora finalmente vamos a ver unos ejemplos o problemas que están en tu guía. Te voy a explicar uno muy similar que está allí para que tengas idea o noción de cómo se realiza. Vamos a leerlo. Dice, María compró un queso que pesaba 5 cuartos de kilo. Si lo partió en porciones de 1/8 de kilo cada una, ¿cuántas porciones de queso pudo sacar? Es decir, supóngase que tengo una barra de queso de 5 cuartos de kilogramo y lo va a dividir, lo va a partir en porciones de 1/8. Entonces, ¿qué operación se te ocurre que puedes hacer en ese problema? La idea de los problemas es aplicar todas las operaciones que venimos realizando, de suma, de resta, multiplicación, división. Entonces, imagínate, ¿qué operación vas a hacer? Tienes esa barra de queso y la vas a dividir en 1/8. Cada una vas a dividirla en porciones de 1/8. ¿Qué operación tienes que realizar? Es una división de fracciones, porque ese 5 cuartos de kilogramos se va a partir, es decir, son porciones en partes iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente, vamos a ver cuántas porciones se puede sacar con esa cantidad de queso. Como te acabo de mencionar, es una división. Entonces, 5 cuartos, que es la barra de queso que ella tiene, dividido entre 1/8. Sería interesante que dividas cuánto es 5 entre 4 y cuánto es 1/8. En números decimales. Entonces, esta operación también la puedes hacer con números decimales. Divides 5 cuartos, te va a dar un número decimal, y luego divides 1/8 y te va a dar un número decimal. A la final, realiza la división de esos dos números decimales. Entonces, recordemos, como es división, la primera fracción queda igual, que sería 5 cuartos, y la multiplicamos por el inverso de la segunda. El inverso de la segunda es 8. 8 y el 1 queda en la parte de abajo. Vamos a colocarle el 1. Sería 8 dividido en 1. Y sencillamente multiplicamos en forma lineal. 5 por 8, 40. Y 4 por 1, 4. Sería 40 dividido en 4. 40 dividido en 4, eso es 10. ¿Qué significa esto? Que se pueden obtener 10 porciones. 10 porciones de queso de 1/8 de kilogramo. A ver, es importante que manejes 1/8, 1/4, porque son fracciones que se utilizan mucho. Por ejemplo, recuerda que un medio es 0,5 o 500 gramos. Si lo llamamos a gramos, un medio o medio kilo es 500 gramos. Si, por ejemplo, tomamos un cuarto, en kilogramos serían 250 kilogramos. O serían 250 gramos, perdón. Si, por ejemplo, tomas 1/8, 1/8 es la mitad de un cuarto. Entonces, si un cuarto representa 250 gramos, ¿cuánto representará 1/8? Lo que haces es que lo divides nuevamente. Entonces, es importante que tengas presentes las fracciones que más se utilizan. Un medio, un cuarto, 1/8, 3 cuartos, son las que generalmente
utilizado. Entonces, lo importante del problema es identificar la operación que vas a realizar. Ya después es mucho más sencillo aplicarla. Otro ejemplo que tienes en la guía, y es exactamente este, es el siguiente. Dice, las dimensiones de una cancha de fútbol son las siguientes. Entonces allí tienes el ancho y el largo de esa cancha. Te piden calcular cuál es el perímetro de la cancha y cuál es el área. No lo voy a hacer, pero sí te voy a dejar las fórmulas para que puedas responder las dos preguntas que se hacen allí. Entonces, ¿cuál es el perímetro de la cancha? El perímetro, aquí tenemos un rectángulo, el perímetro es la suma de sus lados. Es decir, A más B más A más B, que es lo que está acá. P, aquí te coloqué. P significa perímetro, que es la suma de los lados. ¿Qué significa? Que vas a sumar 70,42 más 105,5, después 70 más 42. Es decir, es una suma de números decimales. Y el área de la cancha, que tiene que ver con todo lo que está dentro de ella, o sea, toda la región interna, es multiplicar el área, perdón, es multiplicar el ancho por el largo. El ancho puede ser la A y el largo puede ser la B. Entonces, el área se calcula multiplicando el ancho por el largo. Te sale allí una multiplicación de números decimales. Recuerda que es muy importante hacer las operaciones. Finalmente, te quería mostrar también este ejercicio que está en tu guía para que tengas alguna idea o noción de cómo realizarlo. Dice, la memoria de la tablet de Sofía tiene 7/12 de su capacidad disponible para guardar música, fotos, aplicaciones, entre otros. Fíjate que 7/12 de capacidad disponible, es decir, que los otros 5/12 se han utilizado para otras cosas. Solamente tiene disponible 7/12. Ahora bien, Sofía ocupa 1/3 de la memoria, o sea, de esos 7/12, Sofía va a ocupar 1/3 de la memoria para música, 2/11 con fotos. Te dice qué fracción del espacio disponible le queda en la memoria. Entonces, tienes que ver qué operación vas a realizar allí. Entonces, ya sabes, tienes 7/12 de capacidad disponible en la memoria de la tablet, pero ocupa 1/3 más 2/11 en música y fotos. O sea, allí tienes una suma de fracciones. Y ese resultado de sumar lo que ocupa en fracción la música, la memoria con la música más las fotos, se lo tienes que restar a la capacidad disponible de memoria que tiene la tablet. Entonces, bueno, son algunas ideas que te pueden ayudar a darle solución a los problemas. Bueno, chicos, espero que este video les haya ayudado, aclarado algunas dudas para que puedan realizar las actividades que tienen en su guía. Cuídense, chicos, hasta la próxima.